vimos ya las dos clases o sea, dos sesiones pues, de asma, donde vimos pues, las características, vamos a decir, generales, el tipo de hipersensibilidad, algunas características epidemiológicas, su clasificación en crónica, en aguda. Dentro de la crónica también se valoraba el grado de control para ir reajustando el tratamiento. Y en el tratamiento pues vimos los tipos de medicaciones que se utilizan y además de eso pues la escala según la gallina y según otras pautas como por ejemplo la que está en el amigo. Entonces para el EPOC muchas cosas van a ser similares, sobre todo en cuanto al tratamiento. Y por ejemplo los parámetros que se utilizan para seguirla o para ajustar el tratamiento también, pero ciertamente pues por ser una enfermedad que tiene varios orígenes diferentes, bueno, algunas cosas es distinta, ¿no? Entonces, una de ellas es que normalmente aquí la limitación para el flujo de aire no es reversible, o al menos es menos reversible que en el asma, ¿no? Y por eso normalmente requiere de varios fármacos y su tratamiento no va a ser como en el caso del asma escalonado, porque lo que se quiere es disminuir la inflamación al máximo, sino que aquí muchas de las veces es un tratamiento, digamos, de control, o sea, sintomático, y que tiende con el tiempo pues, a agravarse porque bueno, obviamente es una enfermedad más del adulto, si está asociado al hábito de fumar, bueno, mientras no lo dejen, pues, no van a mejorar mucho, y bueno, y normalmente además estas personas están, o sea, por la edad, normalmente están acompañadas de otras comorbilidades que también dificultan un poco el manejo de la patología. Entonces, digamos que clásicamente se incluye tanto el enfisema como la bronquitis crónica, aunque cada vez más esta diferenciación tiende a desvanecerse en el sentido de que, en el tiempo me refiero, en el sentido de que nos aporta información desde el punto de vista clínico, pero igual, de todas maneras, muchos pacientes con enfisema igual pueden cursar con bronquitis crónica. Lo que pasa es que de alguna manera nos orienta un poquito más a qué aspecto dentro del EPOC es lo que más frecuentemente va a favorecer la exacerbación en un caso o en el otro. Por ejemplo, si recordamos en términos generales que dentro de la fisiopatología de la bronquitis crónica lo que predomina es la hipersecreción bronquial, por eso las glándulas siempre están normalmente inflamadas en esta patología. En cambio, en el enfisema lo que suele haber es la retención de aire. Entonces, el paciente enfisematoso tiende a hacer más disnea a medida que el tiempo pasa. En cambio, el paciente bronquítico tiende a hacer más tos y reinfecciones, pero la disnea no es la característica predominante. Pero como decíamos antes, muchas veces ambas cosas se mezclan. Entonces, el enfisema se clasifica más desde el punto de vista anatomopatológico porque dependiendo de dónde predomina esa acumulación de aire, que es lo que al final produce disfunción de esa zona por destrucción de los alvéolos, en cambio, y por eso da esa clínica más de disnea, en cambio en el bronquítico, la clasificación es más clínica, o la evidencia de la patología es más desde el punto de vista clínico. Entonces, como definición, el enfisema es la destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares que afecta, por supuesto, al parénquima pulmonar, que son los alvéolos, ¿no? Y la bronquitis se caracteriza, es como un concepto más clínico, donde hay tos con expectoración generalmente al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Y como dijimos, su característica anatómica principal, como patológica, es la afectación de las glándulas submucosas, y por eso se describe el índice de RIP mayor a 0,6, porque es esa relación precisamente entre el espesor de la pared y el espesor de la glándula. Entonces, en EPOC se presenta solo si hay obstrucción prolongada del flujo de aire, y la bronquitis crónica sin obstrucción no se incluye en el EPOC. O sea que igual en la bronquitis tiene que haber, bien sea por el componente inflamatorio o de hiperproducción,
también tiene que haber obstrucción de la vía aérea. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, el EPOC cada vez va adquiriendo mayor prevalencia en la mayoría de los países, y estos datos para Estados Unidos dicen que afecta a más de 10 millones de personas. Y se calcula, o se calculaba, para el 2020 iba a pasar del tercer lugar al sexto lugar, y en Ecuador se me fue el internet también a mí ya. ¿Sí me oyen ahorita? Ok. Entonces, fíjense, dentro de las principales causas de muerte, bueno, la del 2018 creo que ya salió, pero igual estaba más o menos el mismo orden. O sea, el noveno o décimo puesto están las enfermedades crónicas. Y además de eso, bueno, la neumonía, que muchas veces está asociada a un paciente con EPOC también, de base. Desde el punto de vista de la fisiopatología, tiene algunas semejanzas, pero también algunas cosas diferentes en cuanto a los procesos inflamatorios que ocurren en estos pacientes, sobre todo los que se refieren al consumo de cigarrillos, donde hay atracción de células inflamatorias, como neutrófilos y macrófagos. Ustedes recuerden que el macrófago normalmente está ahí moviéndose, ¿verdad?, constantemente entre la luz alveolar y el intersticio pulmonar para tratar de captar todos esos antígenos que normalmente pues ingresan por nuestra vía respiratoria. Pero además en el paciente con el hábito tabáquico, sus neutrófilos también tienden a movilizarse en el espacio intersticial y comienzan a producir entonces sustancias que van de una manera indirecta tratando de producir un efecto beneficioso, producen exceso de proteinasas que van entonces a favorecer la degradación más que todo de las fibras y de las fibras elásticas sobre todo. Y bueno, eso es una parte de la fisiopatología del enfisema producido por el cigarrillo, porque se produce entonces un desequilibrio en la reparación de esa fibra y se conduce entonces al enfisema. Entonces, en el enfisema nosotros vamos a ver atrapamiento aéreo, distal al bronquiolo terminal, dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar como consecuencia crónica de eso, y en una parte pues, de la explicación de por qué se destruye esa pared alveolar es porque al inicio esas sustancias elastolíticas que destruyen esas fibras elásticas pues van dañando también la pared alveolar propiamente, ¿no?, que una vez que se daña el intersticio. Y bueno, en la radiografía vemos aquí, por ejemplo, horizontalización de los arcos costales. Bueno, para entender entonces esa clasificación anatomopatológica del enfisema, según la zona donde predomine la lesión o el atrapamiento de aire, recordemos entonces cuál es la diferencia entre el lobulillo y acino, aunque para la mayoría de los autores lo consideran como sinónimo. Aquí yo no estoy viendo si bueno, yo estoy compartiendo, no siempre me permite admitir personas. Ya va. Déjenme dejar de compartir un momentito. Okay. Entonces les decía que la mayoría de los autores utilizan como sinónimos lobulillo y acino, pero en realidad el lobulillo incluye al bronquiolo terminal y todo lo que
persona que está aireada por él. Y el acino solo incluye desde el bronquiolo respiratorio en adelante, así que en este dibujo esto sería un acino respiratorio y todo esto sería un lobulillo pulmonar. Entonces, de acuerdo al tipo de zona donde predomine ese atrapamiento de aire, entonces donde se distinguen los distintos tipos de enfisema desde el punto de vista anatomopatológico. Entonces puede ser panacinar, paraseptal o centroacinar, o piense que es lo mismo centroacinar que centrolobulillar. Entonces en el panacinar afecta todo el acino, ¿no? Este es el característico de una patología que, aunque no es frecuente, es una causa, digamos, un poquito diferente de enfisema, que es la que se puede ver en personas jóvenes, incluso niños, o en mujeres, que donde no suele ser tan frecuente en comparación con el enfisema pues, clásico del fumador, ¿no? Que es por el déficit de alfa-1 antitripsina y que no solamente afecta al pulmón, sino al hígado y otros órganos. En este tipo de enfisema vamos a tener que, bueno, por supuesto se afecta todo el lobulillo o el acino, como lo queramos llamar, pero principalmente, o sea, predomina o se ve más la evidencia en los lóbulos inferiores. En el caso del centro acinar, que es el que se relaciona más con el tabaco, afecta perdón, a la parte proximal del acino. Es decir, si este es el acino, entonces afecta más por ejemplo, donde están los respiratorios, ¿verdad? Los túbulos respiratorios, los bronquiolos respiratorios. Y los conductos alveolares también, ¿no? Que son como la parte más proximal del acino. Bueno, ya dijimos que está relacionado con el tabaco y más bien afecta a los lóbulos superiores. Y en el paraseptal, que es más frecuente en jóvenes y se asocian muchas veces a neumotórax espontáneo, ese afecta a la parte distal más bien del lobulillo, entonces afecta más bien a los alvéolos, a los sacos alveolares. Y también se puede observar con más frecuencia en los campos superiores. Bueno, aquí vemos lo mismo, este sería en un sujeto sano, y entonces el panlobulillar es el de alfa-1 antitripsina, que incluye los dos componentes, ¿no? Todo el lobulillo. El centro lobulillar, que afecta entonces las partes proximales, es más característico del tabaco, y el paraseptal, que es más característico de gente joven y afecta a la parte entonces distal. Bueno, desde el punto de vista también clínico, paraclínico, etcétera, hay ciertas diferencias entre el paciente donde predomina la bronquitis crónica como causa del EPOC en comparación con el enfisema. Fíjense que la edad no es mucha la diferencia, pero puede estar más frecuentemente en un paciente joven la bronquitis crónica. Su aspecto es más cianótico, abotargado y pícnico, en cambio el enfisемatoso suele ser más rosado y asténico. Aquí sí, esto sí es muy evidente, la producción de esputo, bueno, porque obviamente ahí está el origen de su patología, que es la hipersecreción bronquial. En cambio, que suele ser escaso en mucosa. Y por eso aquí las infecciones son más frecuentes. Entonces, estos dos factores son los que más se relacionan desde el punto de vista clínico con un paciente con bronquitis. En cambio, en este es más la disnea. Aquí puede ser más frecuente la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax va a dar más aumento de la trama broncovascular, con signos muchas veces de procesos infecciosos. En cambio, aquí es más característico el atrapamiento aéreo y la silueta cardíaca más bien alargada. Bueno, dentro de los parámetros del paraclínico, vamos a tener poliglobulia, la presión arterial de oxígeno y la gasometría va a estar, bueno, más o menos similar, pero un poquito más afectada en los bronquíticos. Aquí hay poliglobulia, y otro aspecto general importante es esto, ¿verdad? La disnea, que es más leve en los bronquíticos, y las reagudizaciones son más frecuentes por la hipersecreción de moco. Y por lo tanto aquí la disnea suele ser más grave, que es lo que más les compromete su respuesta a la medicación. Bueno, para el diagnóstico, igual como en el asma, vamos a tener varios parámetros, pero principalmente igual va a ser el principal va a ser la espirometría.
Entonces sabemos que de base, o sea, es decir, si realizamos una sola espirometría, lo que generalmente va a ocurrir va a ser la demostración de un patrón obstructivo, ¿no? Donde por supuesto va a haber disminución del FEP1 con disminución del índice de epifenol menor a 0,7, que es lo que nos reporta el patrón obstructivo, ¿no? Y habíamos dicho en la primera clase que uno de los parámetros que primero se afecta en los fumadores es el índice 75-25, o sea, el que está a la mitad de la expiración. Ok, también puede ser útil la radiografía de tórax, porque muchas veces no es solamente ver si predomina el patrón enfisematoso o el patrón bronquítico para un poco dirigirnos en tratamiento, sino que además, como hemos visto, nos puede ayudar a diagnosticar un proceso asociado, por ejemplo, un neumotórax, un proceso infeccioso, o incluso por tratarse de adultos con comorbilidades, que exista un proceso tumoral también. Bueno, para la clasificación de los estados de gravedad, entonces vamos a utilizar la espirometría, ¿verdad? Con el FEP1 post-broncodilatador, y dependiendo entonces del parámetro que obtengamos, lo vamos a clasificar como 1, que significa leve, 2, que significa moderado, 3, que significa grave, y 4, que significa muy grave. Entonces, para que sea leve, es mayor, el FEP1 mayor de 80, moderada entre 50 y 79, grave entre 30 y 49, y muy grave menor de 30. Y eso es lo que es la clasificación de Gold. Entonces, esa clasificación de Gold, que nos puede dar un parámetro 1, 2, 3 o 4, la combinamos con los antecedentes en relación a las exacerbaciones, en este sentido, en el sentido hacia arriba de este cuadro, o vertical, y en el sentido horizontal, de acuerdo a los síntomas disneicos, ¿verdad? Entonces, hay dos escalas que se pueden utilizar, que son la MMRC o la CAT. Estas escalas están al final de la clase, no se la tienen que aprender, solo que como por ejemplo en el caso de la evaluación de ahorita, yo les doy el parámetro, ¿no? Si es menor de 10, si es mayor de 10. Sobre todo de la CAT. Podemos utilizar esta, pero casi siempre les pregunto con la CAT, porque es más fácil de reconocerla. Entonces, hacemos una combinación. Si la prueba de broncodilatación, o sea, broncodilatación me dio un FEP1, o sea, la espirometría me dio un FEP1 de, por ejemplo, 82, quiere decir que está en estadio 1 de gravedad. Por lo tanto, es un GOLD 1. Y luego, entonces, interrogamos, hacemos la escala de CAT y además preguntamos si ha tenido o no exacerbaciones, cuadros de exacerbaciones que han ameritado hospitalización o no. Entonces, esos son los dos últimos parámetros que nos orientan a complementar esa clasificación 1, 2, 3, 4 con una letra. ¿Y cómo escogemos la letra? Bueno, con esos dos parámetros. ¿Ha tenido o no ha tenido hospitalización? Entonces, en este sentido, en esta primera fila, A y B serían los que no han tenido exacerbaciones o han tenido una sola, esto es en el último año, pero no ha meritado hospitalización. Entonces, puede ser A o puede ser B. ¿De qué va a depender entonces que esté en A o en B? De la disnea, ¿verdad? Si esa disnea o esa escala disneica nos da menos de 10 puntos, es un patrón A, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el paciente de antes que tenía un GOLD 1 y no ha tenido exacerbaciones, entonces es A. Si ha tenido, perdón, no ha tenido exacerbaciones y además tiene un CAT menor de 10, ¿no? Si no ha tenido exacerbaciones, pero su CAT es mayor o igual a 10, entonces es B. Y aquí en C sería cuando sí han tenido hospitalizaciones, bueno, más de una, ¿verdad? O sea, mayor o igual a 2, o una sola hospitalización, exacerbación, pero con hospitalización. Aquí es una, pero sin hospitalización. Ok, entonces C o D también lo decidimos combinando con K. Entonces, por ejemplo, si una persona, igual, vamos a suponer que tiene 1, porque tiene un FEP1 de 86, como dijimos ahorita. Pero en el último año tuvo 2 hospitalizaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me cae aquí C o D. Al hacerle la escala de CAT me dan 8 puntos, entonces sería C. El patrón sería 1, C. Esa sería su escala de Gold en ese momento. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Igual para el tratamiento. Cuando veamos
el cuadrito pues que está ahí en el AMI para orientar el tratamiento, vamos a ver que ciertamente es mucho más flexible que el tratamiento del asma, en el sentido de que siempre va a depender, perdón, o sea, de esas combinaciones, pero además de la respuesta que haya tenido la persona a los medicamentos previos. Y además el tratamiento es como también más integral, o sea, no es solamente el fármaco que le vamos a dar, sino toda la serie de complementos que además ayudarían a que ese paciente no se siga deteriorando. Por ejemplo, dejar de fumar es algo que debería ser vital, así como si fuera el medicamento, ¿no? Que es difícil, claro que es difícil. Si ya tiene POC es aún más difícil, pero algunas veces, solamente cuando ellos ya empiezan a tener alguna evidencia de sea clínica, tomográfica, radiológica, espirométrica y mucho más imagenológica de alguna lesión pulmonar, muchas de las personas solamente con eso ya dejan de fumar. Otros, bueno, tienen que entrar a programas un poquito más, digamos, largos o de retratamiento por recaídas, etcétera, ¿no? Y por eso es que vemos, o sea, como tarea, para que tengan una herramienta adicional, el uso de la estrategia de la 5A para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Y en el segundo bimestre vemos el uso de los medicamentos para esta patología, ¿no? Porque realmente es una patología. Y además, a la luz de los artículos, de las investigaciones actuales, se ha visto que en personas que están todavía alrededor de los 40 años, si dejan de fumar en un periodo de tiempo relativamente corto, de unos meses, o incluso a veces hasta menos, vuelven al estado normal, no sé, comparación con un paciente que no ha fumado, ¿no? Y entonces eso también hay que hacérselos ver a las personas, todos los beneficios adicionales que pueden ir teniendo, aparte de su salud, con respecto a dejar de fumar. Bueno, por ejemplo, aquí se ha demostrado que los fumadores de mediana edad que abandonaron el tabaquismo experimentan una mejoría extraordinaria en el ritmo de su deterioro de la función pulmonar y vuelven a mostrar cambios anuales semejantes a los de sujetos que no fumaban. Entonces es como decirle, bueno, vale la pena que usted deje de fumar porque en un periodo que puede variar, pero que puede ser de semanas a meses, usted puede estar como una persona normal. Pero obviamente que ya llega un momento, que es alrededor de la mediana edad, que ya esos cambios son más difíciles de revertir, ¿no? Bueno, entonces dentro de los fármacos, ya sabemos entonces que existe la estrategia, por ejemplo, de la 5A. Y, o sea, por tratarse muchas veces de una adicción, en muchos de los casos el tratamiento incluye conocimientos o estrategias sobre terapia de promoción de cambio, ¿no? Que muchas veces son de aspectos psicológicos, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual es una de las que más se utilizan hoy en día para promover cambios en personas con adicciones. Entonces muchas veces la ayuda del psicólogo es bien importante, bueno, obviamente que valorando la verdadera necesidad de eso, porque a veces con simplemente estrategias como esa de 5A que de alguna manera incluyen ese tipo de conducta, o sea, de psicología cognitivo-conductual, pueden los pacientes también ayudarse a dejar de fumar. Y dentro de la parte farmacológica está el bupropión, la vareniclina, que es la que más usada o la de elección actualmente, y bueno, los diferentes sustitutivos de nicotina, como chicles, parches, térmicos, inhaladores, etc. Bueno, fíjense que yo sé que muchas personas dicen, no, eso no sirve para nada. Bueno, obviamente que hay de todo, ¿verdad? Hay gente que no le sirve eso, hay gente que sí le sirve, hay gente que le sirve pero recae. Entonces, por eso es que es importante conocer dentro de esa estrategia de las 5A, que la vamos a hablar un poquito más la semana del parcial, que creo que es la próxima semana, para mostrarles más o menos en qué consiste, que ustedes entiendan qué es lo que van a hacer en el video. Incluye lo que se llama los niveles del cambio, que es poder ver en qué nivel de cambio se encuentra cada persona, porque no es lo mismo presentarle esa estrategia a una persona que no tiene en ese momento ninguna idea de cambiar y nosotros empezamos a insistirle como que obligarlo, ¿no? Entonces más bien a veces el efecto es contrario.
que una persona que haya pensado al menos en cambiar, o que ya decidió cambiar, o que más bien ha intentado y ha recaído. Entonces, cada nivel de cambio es como, hay que conocerlo, los estadios del cambio, y en función de eso, saber un poquito cómo sería la estrategia ideal para promover ese cambio real, o que ese cambio se termine de consolidar. Y como todo, bueno, hay gente que lamentablemente no responde por múltiples factores, ¿verdad? Porque todas las adicciones, incluyendo las que conocemos hoy en día, a la parte digital, a todo, pues, a muchas veces requieren de mucha ayuda psicológica, pero también requieren que la persona quiera dejar el vicio o la adicción. Bueno, y no siempre pasa eso. Es muy fácil echarle la culpa a lo exterior, cuando que a veces no la culpa, sino la fuerza para el cambio realmente viene de adentro. Lo de afuera es ayuda, pero de adentro es donde debe surgir para que sea más efectivo. Bueno, en el caso del EPOC estable, entonces, además de la interrupción del tabaquismo, está incluida dentro de la terapia la práctica de ejercicio de forma regular y la vacunación. Entonces, estas serían medidas preventivas, ¿no? Aunque la interrupción del tabaquismo realmente es preventiva, pero por supuesto que es curativa también. Y esto es más que todo para tratar de mantener una función pulmonar dentro de lo difícil, lo mejor que se pueda, y evitar las exacerbaciones. Okay, entonces, en cuanto al tratamiento, esos grados que habíamos visto previamente, también entonces se asocian con la combinación de algunos fármacos, o la elección de algunos fármacos. Entonces, como normalmente el grado A va a estar asociado a esa persona que tiene pocas acciones o ninguna, que no ha meritado hospitalización, ¿verdad? Que sus síntomas, y además entonces precisamente el CAT, o sea, su nivel de disnea no es tan alto, entonces menos de 10. Entonces, en ellos, o sea, esto cuando más o menos está empezando el EPOC, podemos utilizar o SABA o SAMA. O sea, muchas veces va a ser así como el tratamiento de rescate en el asma. Pero la mayoría de estos pacientes requieren esto como tratamiento fijo, es decir, una vez al día o 2 veces al día, es decir, no va a ser a demanda, sino en fijo, pero solo los de corta acción. Ahora, cuando tenemos el grado B, que está dentro de los de bajo riesgo exacerbador, porque tienen pocas exacerbaciones, pero ya su CAT, o sea, su disnea ya es un poquito más alta y tiene un poco más de síntomas. Entonces ahí lo más recomendable es utilizar LAMA o LAVA o la combinación de ambos. Entonces, la mayoría de los pacientes, cuando se les diagnostica el EPOC, están en este grupo, ¿no? Aunque puede haber muchos que se controlen así con los inhaladores de acción corta, la mayoría hoy en día se controlan con la combinación de un LAMA con LAVA. Okay. Y ya en los estadios C y D, el tratamiento básicamente es el mismo, que es pues la combinación de estos dos, o con un esteroide inhalado, o con roflumilaz, que es otro de los medicamentos que se utiliza, o la acitromicina como fármaco antibiótico. Y por supuesto que no es que le vamos a poner todos de una vez, sino que cada uno de ellos se va a combinar de acuerdo a lo que predomina. Por ejemplo, si los cuadros son infecciosos, lo que predomina, bueno, la acitromicina. Si no responde, por ejemplo, a esteroides inhalados con uno de estos, entonces se le puede agregar roflumilaz por un tiempo. De muchas veces es la combinación de algunos de ellos, que luego en lo que el paciente mejora, pues se le retira el que se le puso nuevo, y entonces esos pacientes tienden a manejarse en sus periodos de más estabilidad con la combinación del LAVA más el LAMA. Por eso les digo que el tratamiento es un poquito más flexible que los escalones del asma, porque, bueno, podemos combinar cualquiera de estos. Bueno, esto para recordarles entonces que los SABA son estos y estos son los LAVA. Y aquí también incluyen el indocateroide. Y los anticolinéricos, que es el otro grupo, también recordar entonces que están los AMA, como el bromuro de hiperatropio, y los LAMA, como el bromuro de tiotropio. Bueno, entonces, en cuanto al EPOC, los broncodilatadores sirven para mejorar, por supuesto, los síntomas,
de los sujetos y siempre se utilizan por vía inhalada, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, en las exacerbaciones, muchas veces hay que utilizarlo por vía parenteral. En las reagudizaciones también va a variar un poco el tratamiento dependiendo de lo que predomine durante la reagudización. Normalmente mantenemos el tratamiento habitual, o sea, por ejemplo, si estaban recibiendo esta combinación de que habíamos dicho de LABA más LAMA, entonces mantenerla, ¿no? Y se le pone de acción corta, más que todo por nebulización, en el momento de la reagudización, ¿no? Si hay más de dos o más criterios de exacerbación, como los que están acá, entonces es recomendable indicar antibiótico terapia, entre los cuales está recomendado la combinación de amoxicilina ácido clavulánico o quinolonas, o bueno, en último caso macrólidos, sobre todo si ya han recibido acitromicina, pues cambiarlo por otro. Bueno, en algunos casos hay que administrar incluso glucocorticoides sistémicos cuando hay mucho broncoespasmo, valorar la necesidad de oxigenoterapia, que generalmente sí es necesaria durante la hospitalización. En algunos casos, bueno, si el paciente se complica y no responde a todos los otros fármacos, pues se hace necesario la ventilación mecánica, bien sea no invasiva como invasiva, dependiendo del nivel de conciencia, la estabilidad hemodinámica, etc. Bueno, por supuesto, considerar si hay que hospitalizarlo por varios días para la administración de fármacos por vía endovenosa o incluso el manejo en terapia intensiva si fuese necesario. Y al dar el alta, bueno, optimizar ese tratamiento, por ejemplo, si solo recibía uno de acción corta, bueno, ponerle uno de acción larga, o la combinación, o asociarle uno de los 3 fármacos que dijimos acá arriba, como por ejemplo puede ser un esteroide inhalado, o roflumilaz, o un ciclopor de acitromicina. Ok, entonces dentro de los anticolinérgicos, el bromuro de hipertropio es el que más beneficios se ha visto que produce, sobre todo cuando se usa en combinación con un LABA, porque son los que se han visto que disminuyen un poco más precisamente las exacerbaciones. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Este viene solo, ¿no? Es solamente el bromuro de tiotropio, que es más bien de acción larga, ¿no? Y viene como con un cartucho para que se produzcan las pulsaciones. Entonces, eso era, o sea, los puffs, pues. Entonces, es lo que yo les comentaba la clase pasada. Hoy sí les va a tocar hacer la receta. Bueno, al final les pongo como un ejemplo para con más detalle explicarles cómo es la forma, cómo la van a hacer. Pero en forma global, fíjense que tienen que tener cuidado con la forma toda de la presentación, porque hay muchas especificaciones para cada droga. Por ejemplo, estas son 2.5 microgramos por puff, pero a la vez son 5 microgramos por dosis. ¿Okay? Es decir, que normalmente vamos a poner 2 puffs, ¿no? Viene en solución para inhalación y el respirador. Entonces este sería como el inhalador y este es el cartucho. Pero no todos vienen así, pues cada uno viene en su presentación particular. Y entonces fíjense como lo que más se ha visto beneficio es la combinación de LABA más de LABA. Bueno, aquí tienen otros, por ejemplo, este bromuro de hipertropio, 0.25, perdón, fíjense que aquí son miligramos por ml. En este caso es para inhalación en nebulización. Entonces, a veces fíjense que se combinan las dos palabras, inhalación y nebulización, pero cuando dice nebulización es porque ese es su uso característico. Es decir, puede ser que la persona va a hacer una inhalación, pero a través de un nebulizador. Por ejemplo, este también, electronebulizadores, que es el verodual, que es hipertropio más fenoterol. Entonces vienen las dos concentraciones, ¿verdad? Que es 0,25 miligramos de hipertropio y 0,50 miligramos de fenoterol. Entonces, estos fármacos, por ejemplo, se utilizan durante las exacerbaciones casi siempre. Esto que dicen para inhalación por vía oral, sí es el típico dispensador que utilizamos
ambulatoriamente. ¿Okay? Pero fíjense, es el mismo bromuro de hipertropio, el mismo Alovent, pero este es en inhalador para vía oral. En cambio, este es para nebulización. Entonces, eso es lo que yo les decía. Fíjense, aquí, por ejemplo, la concentración es 20 microgramos por dosis. En cambio, este es 0,25 miligramos por ml, porque esto es una solución. En cambio, esto es un aerosol. ¿Okay? Entonces, tienen que fijarse bien cuando escriban la presentación de qué fármaco están ustedes hablando. Bueno, esto no se ve muy bien, pero también es en el inhalador, el típico inhalador. Ok. Bueno, pero entonces fíjense, los que vienen para nebulizar normalmente vienen en un frasco con una solución que se coloca normalmente mezclado con solución fisiológica en un dispositivo y se coloca con el paciente con suministro de oxígeno para que se produzca la nebulización y el paciente lo respire. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, los agonistas beta. Igual, recordar que se utilizan los de acción corta normalmente o para las exacerbaciones o en pacientes que están en estadio 1A, que bueno, son los que tienen su EPOC o empezando o muy controlado, entonces no necesitan los de acción larga. Pero la mayoría de los pacientes con EPOC sí requieren los de acción larga como salmeterol o formoterol y muchas veces combinados entonces con un LAMA. Ok, la acción corta para reagonización. Ok, los glucocorticoides, bueno, en el caso del EPOC tienen un poquito todavía de controversia en su uso por la tendencia a incrementar la frecuencia de neumonías. Sin embargo, también hay un poco de controversia en su uso. Algunos artículos promueven sus beneficios. Otros aún son un poco reservados, al menos en su uso permanente, ¿no? Pero igual, bueno, se pueden usar en los pacientes en estadio C o D y también de ser necesario, aunque en ese caso, en exacerbaciones se suelen utilizar más por vía sistémica, bien sea por vía oral, en cursos cortos o por vía intravenosa. Bueno, aquí por ejemplo se pone que solo en ciclos cortos para las exacerbaciones. De la teofenina, perdón, también se utilizan cada vez menos también por los efectos secundarios, pero se tienden a utilizar también por vía intravenosa en la reagudización. Y en algunos pacientes que responden bien, se utilizan a nivel ambulatorio, siempre vigilando sus niveles de concentración sérica ideal para evitar la toxicidad. Y bueno, sobre todo con las taquicardias y los temblores. Bueno, los antibióticos con el que más se ha visto efecto como inmunomodulador es de la acitromicina y por eso se usan a veces en ciclos cortos o en dosis bajas varios meses o alternas semanales, o sea, hay varios esquemas de tratamiento sin que aumente la resistencia. En cuanto al roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, actúa como antiinflamatorio bronquial, mejora el FEV1 por descenso de la inflamación, pero su problema son los efectos secundarios, que son relativamente frecuentes, como cefalea, náuseas, dolor abdominal y diarrea, por lo tanto los pacientes lo toleran por poco tiempo. Pero también se suele dejar para los pacientes que no han tenido mucha respuesta al resto de los fármacos, entonces se usan por un tiempo corto hasta que ya se mejora. Bueno, dentro de la terapia entonces no farmacológica, ya habíamos dicho que como prevención, bueno, la inmunización anual contra neumococo y contra influenza, si es posible, el dejar de fumar, por supuesto, y la actividad física diaria, si es posible, ¿no? Y si no, bueno, como lo vamos a ver después, también el manejo a través de una fisioterapia respiratoria dirigida con especialistas, ¿verdad? Fisioterapeutas para que el ejercicio sea más controlado. El oxígeno complementario se indica, o sea, vamos a decir, permanente o al menos 16 horas al día, incluyendo la noche. Hay varios criterios, ¿no? Como por ejemplo, hipoxemia en reposo con una saturación menor de 88 o una presión en la gasometría, presión de oxígeno menor a 55. O también cuando la presión está entre 55 y 60, pero además tiene otra afectación o manifestación clínica como reducción del intelecto, policitemia,
trastorno del ritmo, insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar. Entonces, normalmente, bueno, son esos pacientes que ya han tenido mucho tiempo con la enfermedad, que probablemente nunca dejaron de fumar, o cuando lo hicieron ya era muy avanzado el daño, bueno, y que tienen exacerbaciones frecuentes y que todos esos fármacos de los que hablamos, pues son fármacos que alivian los síntomas, pero ciertamente no desaparecen el daño, ¿verdad? No producen curación. Entonces, en algún momento de la evolución de la vida, pues llegan a tener estos parámetros que ameriten el uso de oxígeno más permanente. Y bueno, el tercero es que esté en la gasometría mayor de 60 la presión de oxígeno en el día, pero baja en la noche a 55 o con el esfuerzo. Bueno, hay unos que son de uso portátil, como el que aparece en la foto, y debe usarse mínimo 16 horas al día, incluyendo las nocturnas. Bueno, esto es lo que les decía de la fisioterapia para el ejercicio más vigilado. Bueno, lo de la vacunación, que ya lo mencionamos. Y bueno, la adecuación a través de un condicionamiento cardiovascular adecuado. Las últimas opciones, o sea, cuando el daño ya es muy avanzado, son o el trasplante de pulmón, que bueno, igual tiene que tener ciertos criterios para eso, o la cirugía de reducción pulmonar, pero solamente se puede hacer cuando hay bulas únicas localizadas. En el caso de trasplante de pulmón, las indicaciones son que sean menores de 65 años, con una EPOC avanzada, es decir, que su FEP sea menor a 25%, a pesar del tratamiento médico, o que ya cursen con hipertensión pulmonar, o una presión de CO2 mayor a 55. Y además que no padezcan de otros trastornos como hepatopatía, nefropatía y cardiopatía, que dificultarían pues la recuperación del trasplante. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Alguna duda? Ok, bueno, vamos entonces a mostrarles un ejemplo de la receta para que vean entonces qué es lo que yo les estoy pidiendo. Bueno, esta es una de endocrino, después les busco otra cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ponen los datos hipotéticos, la fecha, y del lado del récipe, entonces va el nombre genérico, en este caso levotiroxina, pueden poner si quieren el nombre comercial, los miligramos, microgramos, lo que tengan, ¿verdad? La presentación y la cantidad, si es un inhalador, si es un frasco, si son 2 inhaladores, etc. En el caso de que sean tabletas, si es que alguno de los fármacos van a utilizarlos en tabletas, entonces poner la cantidad de tabletas. ¿Cómo sé la cantidad? Bueno, con el tiempo. Y en la indicación, entonces el mismo fármaco, en este caso tomar una tableta, o sea, cuánto, ¿verdad? Cuántas tabletas o cuántos puffs o cuántas inhalaciones va a realizar. Cada cuántas horas, ¿verdad? Si es una sola vez al día, si es 2 veces al día. Si es 2 veces al día, entonces normalmente le ponemos el horario, 8 a.m., 8 p.m., el que ustedes consideren, ¿verdad? Y si es una sola vez al día, bueno, si es en la mañana, si es en el mediodía, si es en la noche. Y por cuánto tiempo, ¿verdad? Son los 3 parámetros. Entonces, cada cuánto tiempo en el día y por cuánto tiempo. Independientemente de que luego ustedes le pongan regresar a control para ajuste de tratamiento, igual hay que ponerle por cuánto tiempo, porque puede ser que sea una sola vez, hay fármacos que se indican, o sea, una sola inyección, por ejemplo. No me refiero en asma, ¿no? Pero en EPOC, pero en otras patologías. Puede ser que sean inyecciones, puede ser que sea subcutánea, puede ser que sea intravenosa, normalmente no, aunque a veces le hago el ejercicio, pero no
O sea, por practicar con el fármaco, pues por ejemplo, cuando vemos la receta de Parina, que no se indica para la casa, pero bueno, para que hagan como si fuera la indicación para la enfermera, así se hospitaliza. Ok, eso sería un ejemplo. Bueno, ponen su FIR. Aquí está otro, por ejemplo, entonces estas son también en tabletas. Le ponen el nombre comercial en este caso, pero si no, si le quieren poner el genérico, bueno, le ponen el genérico. Entonces, y le ponen la indicación cada tantas horas, por tantos días, tantos meses, una semana, un mes, lo que ustedes consideren. Okay, eso sería un ejemplo. Déjenme buscarles otro, a ver si tengo uno por aquí de asma. Que trata un poquito de no ver el archivo. Aquí conseguí es un ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, en el caso que sea un asma crónica persistente leve, entonces, esta persona le puso beclometasona, líquido para inhalación, 50 microgramos por dosis, un cartucho. Y salbutamol, líquido para inhalación, 100 microgramos por dosis, un cartucho. Entonces, ustedes buscan la presentación que ustedes quieran. Acuérdense que esto, por ejemplo, en el cuadro nacional de medicamentos, el salbutamol viene en 0,1 miligramos. Entonces, eso es lo que tienen que especificar. Que aunque a la larga sea lo mismo, bueno, es la presentación que ellos tienen, pues 0,1 miligramos. Entonces, luego la indicación, bueno, que pueden tomar mediante inhalador, o realizar una inhalación, o realizar un puff. Lo pueden redactar como ustedes lo quieran. Una dosis cada 6 horas, bueno, le especificaron el horario, todos los días durante 4 semanas. Y el salbutamol, tomar mediante inhalador una dosis en caso de crisis aguda. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que yo les dije que muchas veces se utiliza la combinación de fármacos, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes aquí ponen uno que sea combinado, por ejemplo, vamos a suponer que sea, no sé, beclometasona con formoterol, vamos a decir, o con salmeterol, cualquiera de los dos lados, ¿no? Que venga la combinación de ambos, vamos a suponer, ¿no? Entonces aquí no lo pueden poner separado, sino que igual lo ponen beclometasona barra formoterol, o sea, lo mismo que le habían puesto aquí, ¿sí? Y si aquí lo ponen separado, aquí también lo ponen separado. ¿Okay? ¿Está claro eso? Sí, doc. Sí, doc. Okay. Entonces fíjense que son dos recetas, ¿no? Supone, por ejemplo esto, ahora le puse fluticasona 25, salmeterol 50, líquido para inhalación, pero es un solo cartucho, no es que vienen separados los cartuchos. Entonces, en la indicación, igual los dos fármacos, realizar un puff, uno a las 8, otro a las 8 pm, todos los días durante 4 semanas. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Si lo ponen junto aquí, lo ponen junto aquí. Ahora, si por ejemplo le quieren indicar esto separado del salmeterol, que también puede ser,
también, ¿no? O si es para EPOC. Entonces, ¿qué les voy a poner yo? Van a ser 3 recetas porque van a ser 2 para asma y una para EPOC. Entonces les pongo tal caso clínico, ¿verdad? Y ustedes buscan según la indicación, o sea, lo que le corresponda. En el caso del asma, les voy a poner solo asma crónica, ¿no? Porque el asma aguda, bueno, ya sabemos que es hidrocortisona más salbutamol, entonces como muy sencillito, para que practiquen un poco las presentaciones de los diferentes fármacos. Entonces pueden usar los que están en la guía del ministerio, si el cuadro nacional de medicamentos, perdón, si quieren, ¿verdad? Para que practiquen los que están ahí. Y si no, bueno, buscan uno que esté en Ecuador, de las combinaciones o de los que vienen solos, siempre y cuando lo coloquen de manera correcta. Y no se les olvide por cuánto tiempo, porque eso a veces también se les olvida bastante. Cada error de esos es menos. Claro, van a tener más chance porque son 3 recetas. Igual lo van a hacer en grupos, ya ustedes son 32, serían, sí, en grupos de 6 y de 7, para que no sean tantas tareas. En grupos de 6 y de 7, ponérselos aquí en el chat, porque no sé si los grupos de ustedes eran mayores. Doctora, ¿los mismos grupos del trabajo pasado? No sé, porque no sé si eran de 6 o de 7, por eso les digo que no sé si eran de 8, creo que eran de 8. Sí, Doc, eran de 7. ¿De 7? Ya, déjenme mirar, porque... Grupos de 7, creo que éramos. Así que si ustedes son 32, se leen igual grupos de 6 o de 7. Ya, déjenme ver un momentito. Vamos a ver. Ok, entonces, bueno, porque es que en las recetas no me gusta que sean tantos, porque la idea es que todos trabajen, porque si no, no lo aprenden bien. Ya, déjenme ver, que serían... Sí, máximo de 7. Máximo de 7. Entonces ustedes ahí ven si son... O sea, de 7 serían 2 grupos y el resto serían los de 6. Ok, entonces, ¿alguna duda? ¿Seguro? Después no vayan a hacer el ejercicio mal. Bueno, ya les dije todos los errores que han cometido los otros. Y a veces, precisamente porque no están prestando atención, o están haciendo otra tarea, o están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con nada de medicina, no le prestan atención y lo hacen, y no les digo, a veces sacaban hasta 2 y 3 puntos en esta tarea. Entonces, si prestan atención, bueno, espero que saquen 10 puntos. Porque entonces vamos a ver cómo salen, y si es posible, entonces la próxima receta la ponemos en grupos de menos personas para que todos puedan practicar más sobre las recetas. La idea de la receta, no, acuérdense que no es copiar la foto de lo que vieron ahí, es que ustedes practiquen con el Bademecum las presentaciones. O sea, con el Bademecum puede ser digital, por supuesto, pero vean las opciones de presentaciones que hay, especialmente las que hay en el Cuadro Nacional de Medicamentos, porque son las que más van a manejar ustedes cuando se gradúen, las que más les van a preguntar sobre el tiempo. Por eso me gustaría que lo hicieran de ahí, pero como sé que hay ciertas, o sea, que no hay tanta disponibilidad de fármacos también ahí, bueno, les doy la posibilidad de que busquen una fuera de ahí. Pero si pueden practicar de ahí, mejor, para que vean las presentaciones que hay ahí. Bueno, entonces si no hay más, esa tarea creo que está, como que no se la he hecho todavía. Igual para mañana a las 12 del mediodía. Ahorita se las pongo aquí.
ahorita se las pongo. Ajá. Y la próxima semana, ok, entonces la próxima semana tenemos la prueba parcial, que entonces ahí son 10 preguntas, un punto cada una. Bueno, yo había puesto la posibilidad de realizar prácticas, pero obviamente que bajo estas condiciones no podemos todavía. Y bueno, entonces ahí vamos a aprovechar de hablar sobre el folleto este de Helping People Change, la estrategia de los 5A, los estadios del cambio, o sea, un poco sobre el video y de la estrategia en sí, para qué sirve, cómo se maneja, cuál es su finalidad, qué beneficios tiene. Y bueno, si nos da tiempo, porque tampoco eso es tan largo, practicamos con algún artículo sobre los temas que hayamos visto, para un poco eso, volver a ver cómo se revisan los artículos, qué partes tienen, un poquitico sobre estadísticas, o sea, la metodología para que se vayan familiarizando más con eso. Y bueno, así vamos poniendo un poco en práctica lo que vamos viendo en teoría. Disculpe la molestia, quería saber si hay la posibilidad de dejar esta tarea para el día viernes. ¿Por qué? Mis compañeros estaban conversando un poco al respecto, si podíamos tener un poquito más de tiempo. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que estamos en semana de pruebas, entonces se nos complica un poquito. ¿De parciales? Ajá, sí, Doc. Ok.